¿Que por qué usamos triángulos? Bueno, pues porque el triángulo es lo mejor que hay y funciona súper bien y ya está, eso es todo. Bienvenidos a Alienware. Pues sí, en el programa de hoy vamos a ver por qué se usan triángulos en los gráficos por ordenador. Todos hemos visto videojuegos, ¿vale? Todos hemos visto gráficos por ordenador, aunque se le llame de otra manera, aunque se llame render en 3D, aunque se llamen como se le quiera llamar, pero todos hemos visto videojuegos, escenas de videojuegos, mundos abiertos, mundos grandes, escenas complejas, modelos de personajes complejos. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? ¿Por qué por debajo de todo esto hay triángulos? Sí, triángulos. A ver, modelar un cubo es sencillo. O sea, modelar un cubo en 3D es sencillo, ¿no? Porque al final son, bueno, pues 6 cuadrados. Un cubo tiene 6 caras en 3D. Y ya está. Pero tú imagínate que quieres modelar una esfera. O que quieres modelar algo que se parezca a un ser humano, ¿vale? Como hacemos en los videojuegos. Vamos a empezar por algo básico. Vámonos al 2D. Imagina que tú tienes una curva. Y tú quieres pintar esa curva, que es algo continuo, o sea, que tiene datos continuos, la quieres pintar en el ordenador. Pero claro, el ordenador no puede pintar una curva continua, porque tú en la pantalla lo que tienes son píxeles, son puntos discretos. Entonces lo que puede hacer el ordenador es pintar una serie de puntos que al unirlos formen la curva, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí para los de podcast, para los que no veis el vídeo, pues es una curva a la que le pones varios puntos encima, los unes y esa curva se aproxima, que se llama, con esas líneas. ¿Qué pasa? Que mientras más puntos añadamos a la curva, si añadimos ahora el doble de puntos, la recta que aproxima, las líneas que aproximan a esa curva, son más exactas, son más parecidas a la curva inicial, la real, ¿no? Pues algo parecido pasa con los modelos 3D. Solo que para aproximar esos modelos no usamos puntos, sino que usamos triángulos. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de una esfera que está aproximada con una serie de triángulos, con un número de triángulos. ¿Qué pasa? Que se ven los lados, se ven los bordes, se ve que que no es una esfera. O sea, que no es una esfera perfecta, que tampoco podría serlo, ¿no? Pero que se ve que está formada por triángulos. Igual que antes, si añadimos más triángulos, el modelo es más preciso. Se parece más a una esfera. Es más redondeada, es más suave. Pero claro, también como hay más triángulos, hay más cosas que pintar, es más costoso. Entonces, siempre suele ser como cuando tú haces un modelado en 3D, cuando tú quieres hacer algo en 3D, tienes que jugar con ese comercio, por así decirlo, ¿no? Con ese trueque entre nivel de detalle y lo complicado, lo costoso que es pintar eso en el ordenador, ¿vale? Pero por muchos triángulos que tú añadas, una esfera perfecta no se puede hacer con triángulos, porque bueno, al final si acabas haciendo zoom y zoom y zoom y zoom y zoom, llegaría un punto en el que verías el triángulo y eso es recto, y en una esfera no debería haber líneas rectas. Pero claro, nosotros tampoco necesitamos que la esfera sea perfecta, porque tú lo que ves en la pantalla son píxeles. ¿Que son valores discretos? Sí, pero si cada triángulo de esa esfera es más pequeño que un píxel, nunca vas a poder ver que hay un triángulo ahí. Imagínate que en un píxel metes 2 triángulos, cuando el ordenador pinte eso, tú lo que vas a ver es un píxel con un color, pero un píxel. Es imposible que ahí se distinga si hay 1, 2 o n triángulos. ¿Vale? Entonces no necesitamos que la esfera sea perfecta, solo necesitamos que la aproximación sea lo suficientemente buena acorde al tamaño de los píxeles. Pero esto quizás nos da un poco más igual, ¿no? Nos sirve para ver un poco que está formada de triángulos y tal y cual, y por qué más hacen que sea más definición y tal y cual. ¿Pero por qué? ¿Por qué triángulos? Bueno, para pintar una escena tenemos que tener en cuenta que no solo hay que tener en cuenta los objetos que hay y la forma que tienen. Hay muchas más cosas, ¿vale? Eso de qué objetos hay, la forma que tienen es lo que llamamos la geometría, ¿vale? En una escena hay geometría, por supuesto, pero hay muchas más cosas. Aquí tenemos una escena en 3D, ¿vale? Una escena muy realista. Además muy bonita y muy impresionante. Para los que están en solo audio de nuevo, es una escena con unas copas y una botella con un líquido que parece whisky o algo así, en una mesa con reflejos y al fondo se ve una habitación difuminada con luces y tal y cual.
¿Esta escena tiene geometría? Por supuesto que tiene geometría, porque tiene objetos y tal y cual. Pero también tiene luces, tiene sombras, tiene reflejos, tiene una cámara desde la que se está viendo la escena. Y desde la que unas cosas se ven, otras no se ven, unas cosas están detrás de otras. Entonces, calcular todo esto, calcular qué se ve desde la cámara, qué está delante de qué cantidad de luz recibe una cosa, todo esto requiere unos cálculos, ¿vale? Ya hablábamos de este tema en un programa que hice hablando del RTX y tal y cual, que no nos incumbe ahora, pero para saber qué se ve desde la cámara, por ejemplo, algo tan simple como qué se ve desde la cámara, hay que simular eso lanzando una serie de rayos desde la cámara y viendo con qué interseccionan, con qué hacen intersección. Para la iluminación lo mismo. Hay que calcular y ver qué polígonos hacen intersección con los rayos de luz. Con los polígonos me refiero a los polígonos por los que están formados esos objetos. Para las sombras lo mismo, para los reflejos, todo eso requiere muchos cálculos. Y la mayoría de cálculos se basa en lanzar rayos y ver qué rayos interseccionan con qué polígonos. Pues aquí es donde entran los triángulos. Porque pintar y calcular intersecciones de líneas con triángulos es inmensamente más sencillo, no solo con triángulos, calcular intersecciones de líneas con objetos es inmensamente más sencillo si la superficie con la que tú quieres saber si intersecta está en el mismo plano. Y sabes una cosa que te vuela la cabeza de los triángulos, que a lo mejor es súper evidente, ¿vale? Es súper evidente, pero a lo mejor no te has parado a pensarlo. Es que un triángulo siempre, irremediablemente va a tener toda su superficie en un mismo plano. ¿Por qué? Porque para tú definir un plano, lo que necesitas son, sorpresa, 3 puntos. Que es lo mismo que necesitas para definir un triángulo. O sea, es increíble. Coges 3 puntos, ¿vale? 3 puntos. Da igual lo que tú hagas con esos puntos, dónde los muevas y tal, siempre, ese triángulo va a estar en el mismo plano. Siempre. Haz la prueba, dale las vueltas que quieras, ese triángulo siempre va a estar en el mismo plano. ¿Por qué? Porque 3 puntos definen un plano. Y además, ¿por qué esto es importante? Además de ser increíble, ¿no? Que el hecho de darte cuenta de eso, ¿no? Que da igual lo que hagas con un triángulo, siempre va a estar en un plano. Si lo haces con un polígono de 4 puntos, no necesariamente tiene que pasar esto, porque si un punto lo bajas hacia abajo, los 3 de arriba pueden estar en un plano y el cuarto en otro, ¿vale? Porque con los triángulos no puede pasar esto. O sea, me vuela la cabeza. Pero las tarjetas gráficas están construidas y optimizadas a nivel de software y de hardware para que las operaciones con triángulos sean muchísimo más eficientes, sean muy eficientes. Además, se han hecho muchas investigaciones y muchos estudios en matemáticas para que trabajar con triángulos, o sea, para formas de trabajar con triángulos, formas más sencillas y más eficientes de trabajar con triángulos. Pues todo esto mezclado con que las tarjetas gráficas están súper optimizadas para que las operaciones con triángulos sean mucho mejores, porque para eso vale tu tarjeta gráfica, para pintar triángulos, no te flipes, para eso vale. Pues, claro, como las gráficas esto lo hacen muy bien, la gente para hacer videojuegos y gráficos en 3D usa triángulos porque funcionan muy bien. Y como la gente usa triángulos, las gráficas se siguen optimizando para trabajar con triángulos. Y es como la pescadilla que se muerde la cola. Siempre, o sea, el uno lo hace porque el otro lo hace bien. Y como el otro lo hace bien, lo quiere hacer mejor porque todo el mundo lo usa. Pues, básicamente es por eso. Pero además, se hacen optimizaciones que se pueden hacer con los triángulos. Se pueden usar una cosa que se llaman bandas de triángulos, ¿vale? Que es básicamente coger los triángulos que comparten 2 vértices y pintarlos todos a la vez. O sea, a la vez, uno detrás de otro. Para optimizar, ¿por qué? Porque tú coges el primero y le pintas los 3 vértices, correcto. Pero para el segundo solo tienes que pintar un vértice nuevo. Y ya lo tienes. Para el tercero, un vértice nuevo. Y ya lo tienes. Para el cuarto, lo mismo. Y así sucesivamente hasta que hayas acabado con esa banda de triángulos. Porque todos esos triángulos que has pintado comparten 2 vértices con el anterior. Entonces tienes que pintarlos de uno en uno. Entonces, mucho más rápido. Entonces, básicamente por eso es por lo que se usan triángulos
por debajo para el tema de los gráficos en 3D y los videojuegos. Aunque es verdad que no siempre se usan triángulos, ¿vale? Para cine y también para juegos en algunos casos se usa una cosa que se llaman quads, ¿vale? Pero eso lo dejamos para otro episodio si es que os interesa. Por mi parte, espero que te haya gustado este episodio, espero que lo hayas entendido y que te haya resultado interesante sobre todo. Cualquier duda, como siempre, me lo puedes dejar en los comentarios en YouTube, en @lewerpodcast en Twitter. Y lo que digo siempre, si te suscribes me ayudas un montón, si compartes el vídeo me ayudas un montón. Y ya está, que nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego!